Domingo 29 de octubre de 2023, 7 de la noche con 24 minutos. Me da mucho gusto recibirlos en esta noche de domingo, domingo de Lobo, como cada semana. Es último domingo del mes de octubre, se nos termina el 10º mes del año. Estamos a unos cuantos días de empezar noviembre con el Día de Muertos. Un puentecito ahí a mitad de semana para algunos o para la mayoría. Y bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de una situación pues muy penosa para todos en nuestro país, que yo sé que se ha hablado mucho de esto, pero lo voy a hacer desde mi punto de vista como ciudadano y como alguien que nunca ha vivido una situación de desastre de esa naturaleza. Me tocó vivir lo del sismo del 2000, de 1985 un tantito de cerca, en 2017 no, aunque vivo en la Ciudad de México, pero fue muy diferente. Pero nunca he tenido, nunca me ha tocado vivir una situación de huracán, aun cuando em, sí he estado en zonas de desastres. Y sí, tengo familia que vive en una zona donde frecuentemente han pasado huracanes y no ha sido, no, no han impactado tan severamente como esta vez fue en Acapulco. Hoy quiero hacer una reflexión y algo relacionado con este huracán Otis que golpeó severamente Acapulco esta semana, el día 24 de octubre, el martes para ser exactos. Y bueno, déjenme comentarles primero mm, como alguien que nunca ha vivido la situación de un huracán. Yo en particular no tengo ni la menor idea. eh, ¿Qué pasa, con un huracán? Es decir, en vivo, en el momento, en el lugar donde sucede. Las personas que vivimos en la Ciudad de México, en zonas donde no golpean los huracanes, en zonas montañosas o rodeadas de montañas o en valles, como lo son el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, el Bajío, el norte de la República Mexicana, allá en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, que los efectos son nada más lluvias, pero o un poquito de viento tal vez, pero no una situación como las que se viven en la península de Yucatán, en la península de Baja California, en toda la costa del Pacífico, en el Golfo de México. No tenemos la idea de lo que significa un huracán, a diferencia de que sí sabemos lo que pasa con un sismo. Alguna vez, platicando con mi hermana, ella me decía, pero mm, ¿cuáles son los efectos de un huracán? Es decir, ¿qué pasa? O cómo prepararse. Porque íbamos a ver a nuestro hermano, a Mérida. Y yo le decía, pues que no tenemos ni la menor idea. Como nunca lo hemos vivido, no lo sabemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que a mí me queda claro que un porcentaje muy alto de quienes vivimos en zonas que no son de riesgo por huracanes, y como desconocemos esa situación, desconocemos qué es lo que pasa. No es lo mismo verlo en la televisión o verlo ahora en internet que estar allí, que vivir el momento en el que llegan las lluvias, el viento fuerte. La gente que vive, por ejemplo, en Miami o en Cuba o en Haití, todas esas zonas, esas islas del Caribe, saben lo que significa porque cada año por lo menos un huracán pega en esos lugares. Mi hermano alguna vez me decía, ¿por qué no vienes a vivir a Mérida, a la península de Yucatán? Aquí no tiembla. Y yo le decía, no, porque un sismo, pues sucede eventualmente cada, no sé, 2 años, 3 años, y así con la intensidad como la de 1985, pues ya vemos que se tarda como 30 años más o menos. Pero en esas zonas los huracanes golpean año tras año por lo menos uno. Y por lo menos ese uno es demasiado intenso.
En esta ocasión, eh, hubo una situación muy, no sé cómo calificarla en Acapulco. En México nos pasan las cosas como si fuera la primera vez. ¿A qué me refiero? No, no tenemos memoria ni escrita, ni de video, ni de nada, ni siquiera memoria personal. Trátese de habitantes, de gobernantes o de lo que sea. Y les voy a decir por qué. Evidentemente, si yo estoy diciendo que por lo menos cada año un huracán golpea las costas del Pacífico, la península de Yucatán o el Golfo de México, quiere decir que ya debemos de tener la experiencia de lo que puede pasar. Acapulco no ha sido golpeado nada más por este huracán. En 1980 no, en 1997, el huracán Paulina generó una terrible destrucción en Acapulco en tiempos del presidente Ernesto Zedillo. En 2015 también hubo un huracán, el huracán Mitchell, que golpeó Acapulco. Justamente unos días o semanas después de que Eugenio Derbez eh, filmara su película No se aceptan devoluciones. Y recuerdo, ustedes lo recordarán también, que ante la situación ocasionada por el huracán, eh, Eugenio Derbez donó la entrada de la taquilla del estreno a nivel nacional, porque primero se estrenó en Estados Unidos y luego en México, pero la entrada en taquilla del estreno en México, Eugenio Derbez la donó para la reconstrucción de Acapulco. O sea, si cada año golpea un huracán, pero en Acapulco han sido dos, antes del de esta vez, los que han generado una situación de emergencia en ese lugar. Y en el caso en 1988, 87, 88, el huracán Gilberto golpeó las costas de Tamaulipas, allá por Tampico, y generó muchas lluvias en Monterrey. Venía por el Golfo, por el Caribe, cruzó la península de Yucatán, atravesó el Golfo y llegó a la zona ¿cómo se llama? De Tamaulipas. Y luego, en 2005, también hubo la experiencia del huracán Stan, que aunque golpeó en el Golfo de México, en la parte central de Veracruz, atravesó el istmo de Tehuantepec y generó lluvias muy fuertes en la zona de Oaxaca y Chiapas, siendo Chiapas el lugar más afectado. Y en ese mismo año, eso fue a principios de octubre, y en ese mismo año el huracán Vilma que tenía categoría 5 y que se conjuntó con un frente frío, categoría 5 como lo fue Otis esta semana, categoría 5 y que amenazó e impactó en Cancún, atravesó la península de Yucatán, llegó al Golfo y bueno, ahí medio se disipó y ya, pero a pesar de que Vilma en 2005 casi pues, 18 años después, más bien, no casi, 18 años después, porque el huracán Vilma cruzó la península de Yucatán e impactó Cancún el 20 de octubre de 2005. Y es muy chistoso porque por ahí criticaron mucho a Jaime Maussan de que él decía que la fecha 20 de octubre de 2005, es decir, 20 del 10 del 5, era una fecha muy importante y que los ovnis y todo eso, pero impactó justamente en esa fecha. Haya sido chistoso con lo que dijo, coincidente con lo que dijo Jaime Maussan en su programa, de la manera que sea, sucedió. Y sucedió con una categoría 5. Se cataloga al huracán Vilma como uno de los huracanes más fuertes y potentes y con alto índice
bueno, con alto poder de destrucción. Y sin embargo, no sucedió lo que en Acapulco. Hay que recordar que Cancún es una zona turística como lo es Acapulco. Y es una zona donde, sí, igual que en Acapulco hay una zona hotelera, pero también hay una zona habitacional, lo que es el Puerto Juárez. Y Cancún y toda la península de Yucatán, que fue prácticamente el huracán, abarcaba toda la península de Yucatán, no sucedió lo que en Acapulco, porque a mí me llama mucho la atención, estamos hablando de 18 años de diferencia y de y de 25 años más o menos con el huracán Paulina, que también golpeó Acapulco. El Centro Nacional de Desastres tiene esa tarea de prevenirse, por eso se llama prevención de desastres, y sobre todo en el caso de los fenómenos naturales como son los huracanes. Tienen los instrumentos y las personas capacitadas para poder determinar la trayectoria y el impacto de un huracán desde que empieza a formarse, porque además hay imágenes de satélite y además hay un apoyo permanente por parte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que se encuentra precisamente en Miami. Y hasta donde sabemos, los huracanes y los sismos no tienen palabra de honor. Cuando suena la alerta sísmica, por ejemplo, y que nos anuncia que va a temblar, no sabemos de qué intensidad va a ser el sismo. Puede ser de 5 grados, 6 grados, hasta de 8 grados. Pero ahí no hay manera de saberlo. Solo sabemos que va a temblar. En el caso del huracán, los huracanes pueden, porque se ha visto, se ha vivido, los huracanes pueden aumentar en su velocidad y en su intensidad en horas, no necesariamente en días. Entonces, el huracán Otis se supo desde días anteriores, desde como por el domingo, que tenía una trayectoria, se puede calcular la trayectoria, que a veces varía, pero por lo regular siempre siguen una trayectoria en función de los instrumentos de medición que se tienen. Y aumentó de categoría 2 en solo unas horas a categoría 4. Y desgraciadamente, aunque la población, aunque el gobierno y la población sabía, porque el gobierno dice que no, pero sí, obviamente tienen que estar alerta para poder decirle a la población qué hacer. Se pensó que iba a impactar en las cosas, en Acapulco a las 5 de la mañana del miércoles. Y no, fue a la medianoche. Y a las 8:30 de la noche le estuvieron diciendo a través de comunicados de Twitter, ¿saben qué? Ahí están los albergues, vayan y busquen el más cercano y protéjanse. Pero pues no les dio tiempo porque eran solamente 3 horas para poder hacerlo. Eh, ¿Qué diferencia hay con lo que pasó con el huracán Vilma, con el huracán Otis, cuando eran de la misma intensidad? La prevención. En el caso de Vilma, el impacto fue a principios de octubre. Y ya había gente del gobierno federal, de protección civil, porque no nada más se trata de la gente del personal de salud, y no, de protección civil, que estaba ayudando a la gente en Chiapas, porque hubo desbordamientos de ríos y muchas casas se las llevaron, y por ahí hubo un poblado que quedó sepultado bajo el agua y nada más están las torres de la iglesia. Y cuando llegó el huracán Vilma, parte de la gente y más se fueron a la península de Yucatán a apoyar a la gente, a prevenirla, a poner, como lo hacen en Miami, a proteger los vidrios de los hoteles, a tratar de desalojar a la gente. Y les digo esto porque yo, trabajando en la Secretaría de Salud, hay brigadas de salud que están precisamente preparadas para acudir en caso de desastre. Y esas brigadas estaban en Chiapas cuando el huracán Stan, y alguna parte de ellos se desplazaron a Cancún y bueno, a la península de Yucatán.
para poder ayudar a la gente cuando el huracán Vilma. Como no era personal suficiente en la secretaría, a mí me tocó como personal administrativo, junto con otros compañeros, desplazarme también a Cancún, ya que había pasado el huracán. No había comunicación terrestre ni aérea. Nosotros tuvimos que volar a Ciudad Chetumal y esperar muchas horas para poder llegar por carretera a Cancún, porque el aeropuerto de Cancún no funcionaba. No había telefonía celular, no había luz, no había muchísimas cosas. Y llegamos a un hotel donde no era un hotel de esos de marca o de lujo, era un hotel que había de dos o tres pisos, las habitaciones estaban de forma horizontal y varios modulitos y algunos no tenían plafones, el domo en el baño, otros se les había ido las ventanas y demás, pero pudimos alojarnos ahí. La situación era complicada, pero no como en Acapulco. Y miren que el huracán Vilma les digo, era tremendo. No hubo esa situación de destrucción, igual que en todas partes donde hay afectaciones con sismos o con huracanes, se va la luz y se va la telefonía y muchas cosas. Y estuve ahí más o menos como una semana. Eh, Algo muy particular, el secretario de Salud junto con el subsecretario en turno, que en ese entonces era el doctor Julio Fren como secretario, y el doctor em, Tapia, Roberto Tapia, junto con su staff, dentro de la Secretaría de Salud, el doctor Oscar Velázquez, que en paz descanse, que era el director general del Senaprese, ahora Senaprese, antes Senabese, que es el Centro Nacional de Prevención de Enfermedades, eh, y de Vigilancia Epidemiológica en ese momento, estaban ahí estaban ahí viendo a la población, que desde el primer momento en que hubo oportunidad de llegar y que había pasado el huracán, brindando la ayuda. Porque cuando hay una situación de esa naturaleza, pues se generan muchas enfermedades gastrointestinales, se generan muchas enfermedades respiratorias. Hay el riesgo del dengue por los mosquitos, por el estancamiento del agua, la comida descompuesta, porque si no hay luz y son zonas cálidas, los refrigeradores no funcionan y la comida se echa a perder. Y eso es por parte de la Secretaría de Salud, pero también estaba el Ejército y estaban la Sedesol y estaban la Secretaría de Gobernación representada por el Sistema de Protección Civil. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque aquí no, yo vi en los videos que circularon por internet, la Guardia Civil estaba ahí nada más viendo y sucedieron los saqueos, porque siempre hay saqueos de gente que se quiere aprovechar. Sucedían los saqueos y la Protección Civil ni ayudaba, nada más estaban viendo, ni ayudaba, ni vigilaba, ni nada. La ayuda se está pidiendo que se lleve a Chilpancingo. No quieren que la gente, quieren que la gente colabore, como siempre se hace, pero no que vaya la gente, sino que la lleve a Chilpancingo o que se reúna todo en centros de acopio en Chilpancingo y de ahí se lleve. Y también hay por ahí una fotografía y unos videos donde hay unas cajitas que dicen Gobierno de México. O sea que si yo dono mis latas de atún, mi agua embotellada o mi leche en polvo, no va a llegar como una ayuda de la sociedad civil, sino va a llegar como Gobierno de México. O sea, a través de la Sedena, y de la Secretaría de Marina. Entonces, aquí de qué se trata, ¿no? De que yo quede bien como gobierno con la población y aunque esté llegando tarde, porque ya van 5 días de que impactó el huracán y la gente no tiene luz, la gente no tiene agua potable, la gente no perdió todo. Y es una situación que va a generar que la recuperación de Acapulco, que en otros años, en otras ocasiones, ha sido lenta, que ha tardado como 6 meses, ahora se tarda muchísimo más tiempo. Como siempre,
La gente pobre fue la más afectada, la gente que vive en las montañas, la gente que vive en zonas riesgosas, porque perdieron todo, perdieron su patrimonio. ¿Y quién se los va a recuperar? ¿A quién echarle la culpa? Pero además aquí no es cuestión de culpas. Simple y sencillamente es cuestión de que se pudo evitar muchas cosas, se pudo evitar todo este daño. Los hoteleros, por ejemplo, lo perdieron todo y la ganancia que tuvieron en el periodo vacacional de verano, pues ya se perdió. Y lo que podrían obtener para el periodo vacacional de diciembre, pues ni siquiera hablemos de eso. Si acaso se pudiese recuperar algún hotel, porque muchos quedaron, hay que tomar, en puro esqueleto, hay que tomar en consideración que Acapulco es uno de los destinos turísticos más importantes de México. En todas partes del mundo se habla de básicamente de destinos turísticos Acapulco, Cancún y Los Cabos. Huatulco ya como en cuarto lugar y tal vez Puerto Vallarta, pero de entrada Acapulco. Y para la gente que vive en la Ciudad de México, la playa más cercana, Acapulco. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Va a pasar mucho tiempo para que ese lugar se recupere, para que vuelva a ser lo que ha sido durante tanto tiempo, el destino turístico, pues primordial por excelencia, sobre todo para la gente que vive en la zona cercana a la Ciudad de México y la Ciudad de México, el centro del país. A mí me genera mucho conflicto que el Ejecutivo diga, es que los opositores, es que los conservadores, es que no es atacar por atacar. Es que esos gobiernos que tanto se critican, los del PRI con Ernesto Zedillo, el de Felipe Calderón con el PAN, que fue a quien le tocó el huracán Paulina y el huracán, no fue el huracán Vilma en su momento, no, el huracán Vilma fue con Vicente Fox. El huracán Michel, que le tocó a Enrique Peña Nieto y que Peña Nieto estuvo ahí desde el primer momento, igual que lo hizo Ernesto Zedillo con el huracán Paulina. Y ahora lo que me llama mucho la atención también es que el Ejecutivo, sabiendo que está la situación complicada, se va en un jeep que se queda atorado cuando ya se había abierto la carretera, la autopista del Sol para que llegara los vehículos de emergencia y pudiera salir la gente que pudiera hacerlo, pero él decide irse por la carretera libre y queda varado, y un espectáculo donde él se convierte en una víctima del huracán y de los efectos que se generaron. Y pues no, eso no, esa no es la idea. Él dice, yo no voy a tomarme fotos, yo no soy como los conservadores de antes. No, es que no se trata de eso. Se trata simple y sencillamente de solidarizarse con las personas que lo perdieron todo, con las personas que necesitan que se les tienda la mano y que no necesariamente para que se les dé dinero o para que se les brinde la ayuda, sino una palabra, saber que esa persona, esa humanidad que todos tenemos y de las que algunos presumen, realmente está presente. Pero pues es muy fácil, este, desde un escritorio en Palacio Nacional o en alguna Secretaría de Estado, Gobernación o donde sea, porque también Protección Civil ha brillado por su ausencia, ¿eh?